Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Quizás de las noticias que cubrieron un poco la agenda en la semana que acaba de culminar, tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Uno, como decíamos, prosiguiendo la columna de la semana pasada, los hallazgos de restos humanos en el batallón 14 de paracaidistas en la zona de Toledo, allí en Canelones, pero muy pegadito a la frontera con Montevideo, que decíamos que confirman una vez más la existencia de este cementerio de enterramientos clandestinos, o un cementerio clandestino en sí mismo, que es la propiedad del batallón. La propuesta del intendente Marcelo Metediera, el intendente de Canelones, que fue quien quedó en lugar de Yamandú Orsi, de que los predios del batallón 14 pasaran a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos, un poco primero pensando en asegurar de alguna manera la no injerencia del Ministerio de Defensa sobre esos terrenos, que además ahora se está descubriendo que fue un cementerio clandestino, y además de la posibilidad de futuro de generar allí, una vez que se culminen los trabajos, que todavía no hay una fecha clara cuándo se podrán culminar, pero estamos hablando de un buen periodo de tiempo, la posibilidad de un sitio de la memoria. Lo cierto es que esta propuesta del intendente Marcelo Metediera, que no tuvo mucha repercusión en el sistema político, ni siquiera dentro del Frente Amplio, pero bueno, está todo el mundo dedicado a la campaña electoral, fue objeto de un duro cuestionamiento e incluso de amenazas de muerte por parte del grupo ultraderechista militar Patria o Muerte, un grupo que nosotros ya hemos venido informando, un grupo de retirados militares y en actividad que de alguna manera reivindican el gobierno militar que soportó el Uruguay durante el terrorismo de Estado. Lo cierto es que el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, a partir de ese comunicado decidió, presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Toledo y ahora estará en manos de la justicia dar con los responsables, los integrantes de la difusión de este documento y, claramente de este grupo. Situación que nos mantiene un poco, como ustedes saben, nosotros hemos venido trabajando y estaremos un poco atentos a ver cuáles son los pasos judiciales. Debemos reconocer que en todo el sistema político, pero fundamentalmente en la oposición, la única que recogió el guante ha sido la senadora de la vertiente partidista, Amanda de la Ventura, que hizo una exposición de media hora previa solicitando alguna información a pedido de algún ciudadano, esto es cierto, que de alguna manera plantea una serie de interrogantes que surgen en todo este tema, por ejemplo, qué fue de la... de la vida, en la participación que pudo haber tenido por estar al frente del Batallón 14 en la época de los enterramientos. Ustedes saben que allí hubo un comandante al cargo del Batallón 14 desde 1976 a 1979, un militar de nombre Regino Burgueño, un militar que en realidad siempre tuvo un perfil bajo, pero que cuando justamente las organizaciones de derechos humanos empezaron a plantear su participación o la participación que le podía haber cabido como responsable del batallón en el momento de los enterramientos, se empezó a conocer un poco más de este personaje. Regino Burgueño era uno de los hombres del ala más dura dentro de la interna militar, al punto que fue uno de los que intentó boicotear, junto a otros militares, la definición política de participar del pacto del Club Naval, ese pacto entre el gobierno militar de entonces y algunos dirigentes políticos, fundamentalmente del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio, que permitieron coordinar con esa suerte de militares lo que fue finalmente esta suerte de apertura democrática, o como le gustaba decir a Daniel Biglietti, la democradura. Y fue el general Hugo Medina, que se convirtió en realidad en representante de ese sector militar que planteaba la apertura democrática. A Hugo Medina y a toda esa corriente se encontraba fuertemente enfrentado Regino Burgueño, repetimos, responsable del Batallón 14 entre 1976 y 1979, y que particularmente, según nos confiara la fiscal Mirta Guiance, si bien estuvo en el entorno de los juicios que se llevaron adelante contra el ex capitán también del ejército, el coronel, José Nino Gabazo, nunca se logró que Burgueño fuera a declarar, con lo cual es una materia pendiente. Yo debo reconocer que no sé si vive,
También hubo otro militar al frente del batallón 14 cuando el supuesto operativo Zanahoria, Diego Cardoso, que en el momento que fue procesado, acusado del asesinato junto a otros militares de 2 militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, ya había fallecido, por lo cual no sé si Burgueño vive, pero sí es cierto que podría ser bien interesante que las personas que estuvieron bajo su mando o en su entorno en aquellos años se les pudiera recabar información. El otro tema que estuvo en el eje del asunto es, bueno, finalmente la aprobación del proyecto de modificación de la ley de medios por la mayoría de los diputados, 50 en 41, que además, bueno, coincidió los votos de todos los partidos políticos integrantes de la coalición de gobierno. Ustedes saben que había allí una discusión si el Partido Colorado finalmente terminaría dando los votos para uno de los artículos más complejos de la ley en lo que hace a la libertad de expresión, que era una propuesta de Cabildo Abierto, el famoso artículo 72, que en un capítulo que hablaba de la defensa de los derechos de la ciudadanía en cuanto a la información, y allí ponía unos conceptos bastante, podríamos decir, difíciles de entender cómo se podrían llevar a cabo cuando habla de equilibrio y otros conceptos más, pero aparte generaba un triunvirato que era un poco el fiscalizador de la información. Bueno, se partía de la base que el Partido Colorado no iba a votar eso, finalmente el Partido Colorado también lo terminó votando. Lo cierto es que 12 horas que salió ese proyecto de ley de medios o de modificaciones, la ley original de la ley de medios, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, termina vetando parcialmente esa ley y termina vetando específicamente este artículo. Con lo cual, bueno, podríamos decir que quedó una ley en cuanto al aspecto de que hace la libertad de expresión menos mala de lo que venía, vuelve a generar una fricción entre Cabildo Abierto y la presidencia, que no es el primer proyecto de ley que le veta a Cabildo Abierto. Mientras tanto, bueno, quedaron aprobados, sí, dentro de ese texto, lo que implica la privatización, o mejor dicho, la pérdida de Antel frente a las empresas privadas y la posibilidad de la concentración del oligopolio de los grandes medios de comunicación que bueno, repetimos, esta ley autoriza. Hasta allí las noticias más importantes para compartir con ustedes.